El hombre siempre ha buscado superar sus límites. Desde la primera rueda hasta los motores cuánticos del siglo XXI, su mente ha sido un laboratorio de locura y genialidad. Pero entre todas las creaciones que han nacido de esa ambición, hay máquinas que parecen diseñadas no solo para funcionar, sino para desafiar las leyes mismas de la realidad. Hoy conocerás las 1000 máquinas más locas jamás construidas por el ser humano. Inventos tan descomunales, peligrosos o ingeniosos que hacen parecer a la ciencia ficción un simple boceto. Comencemos en el corazón de Estados Unidos, donde una idea que parecía imposible cobró vida. La NASA Crawler Transporter, una de las máquinas móviles más grandes jamás construidas. Este monstruo de acero fue diseñado para transportar cohetes espaciales como el Saturno V desde el edificio de ensamblaje hasta la plataforma de lanzamiento. Pesa más de 3.000 toneladas, mide 40 metros de largo y puede cargar estructuras de más de 8 millones de kilogramos. A simple vista parece moverse con lentitud, pero su precisión es quirúrgica. Cada una de sus 8 orugas puede ajustarse individualmente para mantener la plataforma nivelada al milímetro. En cada viaje consume casi 2.000 litros de combustible diésel por kilómetro, un recordatorio de que incluso los sueños espaciales dejan huellas gigantes sobre la Tierra. Y si el espacio representa la calma del ingenio, el océano es el caos del poder. En Japón, los ingenieros del Mitsubishi Heavy Industries crearon el Yamato 1, el primer barco propulsado por un sistema magneto-hidrodinámico. En lugar de hélices, utiliza campos magnéticos para mover el agua a través de conductos especiales, creando propulsión sin contacto físico. El resultado es un navío silencioso que parece deslizarse sobre el mar como si lo hiciera por telequinesis. Aunque el proyecto fue experimental, su tecnología sentó las bases para los motores eléctricos marinos del futuro. Muchos lo consideraron una locura, pero fue la locura la que abrió un nuevo camino. En los cielos, el ser humano también ha llevado su imaginación al límite. En 1958, el ejército estadounidense presentó el MDZ-9 Abrocar, una nave experimental con forma de platillo volador. Su objetivo: crear un vehículo de despegue vertical capaz de flotar, maniobrar y alcanzar altas velocidades. Equipado con un motor turbojet central que empujaba el aire hacia abajo, el Abrocar parecía salido de una película de ciencia ficción. Alcanzaba solo 3 metros de altura y 55 kilómetros por hora, pero fue el precursor directo de la tecnología VTOL, Vertical Takeoff and Landing, usada hoy en aviones modernos como el F-35. Aunque su diseño fue un fracaso militar, el Abrocar sigue siendo un ícono de la locura aeronáutica del siglo XX. Si hablamos de rarezas que caminan sobre la Tierra, hay una que parece tener vida propia, el Walking Harvester Menzimack M545, conocido como la araña suiza. Este vehículo de construcción puede caminar literalmente por terrenos montañosos gracias a sus patas hidráulicas ajustables. Cada extremidad puede moverse y girar de forma independiente, permitiéndole trepar pendientes imposibles o trabajar dentro de ríos sin perder equilibrio. Su diseño, inspirado en los insectos, le permite operar donde ninguna excavadora tradicional podría hacerlo. Es un recordatorio de que la ingeniería moderna ya no solo copia a la naturaleza, la imita con precisión biomecánica. Pero si hay un lugar donde el hombre ha llevado su locura más lejos, es bajo tierra. En las profundidades de Noruega se esconde una de las máquinas más impresionantes del planeta, la Bertha Tunnel Boring Machine, una tuneladora de 6.700 toneladas y 17 metros de diámetro. Diseñada para perforar montañas enteras, Bertha avanza como un monstruo que devora roca, tierra y acero a una velocidad constante. Su cabeza giratoria, equipada con 260 cortadores de acero al carbono, puede atravesar el equivalente a 50 metros cúbicos de roca por hora. Para los ingenieros que la operan, es como controlar un dragón metálico desde las entrañas del mundo. Y si lo subterráneo parece extremo, en la superficie encontramos la máquina que redefine la palabra desmesura, el Bagger 293, construido por la empresa alemana Takraf. Este coloso minero es la máquina terrestre más grande jamás creada. Mide 96 metros de alto, 225 metros de largo y pesa más de 14.000 toneladas. Su rueda de cangilones puede extraer 240.000 toneladas de tierra al día, el equivalente a mover una montaña completa. Su sola presencia parece una aberración mecánica, una ciudad con orugas que avanza lentamente devorando el paisaje. Verla trabajar es presenciar el poder del hombre transformando la tierra con la delicadeza de un huracán.
En la categoría de máquinas locas, pocas igualan a las del mundo militar. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética construyó el ekranoplano Lun, una mezcla entre barco y avión. Volaba a ras del agua utilizando el efecto suelo, alcanzando velocidades de más de 500 km por hora mientras cargaba misiles antibuque. Medía 73 metros de largo y podía transportar 400 toneladas. Era tan rápido y tan bajo que los radares apenas podían detectarlo. Aunque fue abandonado, su diseño sigue inspirando proyectos modernos de transporte híbrido. El Lun era una bestia que desafiaba el mar y el aire al mismo tiempo. Una locura tan real que aún hoy parece imposible. En tierra firme, la locura toma forma de arte con el Big Wind, una máquina creada para apagar incendios de pozos petroleros. Nació de un tanque soviético T-34 modificado, al que se le añadieron 2 motores a reacción de un caza MiG-21. Su poder de soplado supera los 700 km por hora, lo suficiente para extinguir llamas alimentadas por miles de litros de petróleo. Es una máquina infernal que combate al fuego con fuego, rugiendo como una tormenta metálica en mitad del infierno. Pero no toda locura se mide en tamaño. En los laboratorios de Boston Dynamics, el robot Atlas representa la evolución de la ingeniería en movimiento. Este androide bípedo, equipado con sensores LIDAR, inteligencia artificial y actuadores hidráulicos, puede correr, saltar, levantar objetos y mantener el equilibrio incluso después de recibir golpes. Cada movimiento suyo desafía los límites de la robótica moderna, y aunque parece un experimento del futuro, ya es una realidad tangible. El Atlas es la materialización de un sueño y de un miedo, el día en que las máquinas no solo trabajen para nosotros, sino junto a nosotros. De los desiertos a las minas, de los océanos al espacio, el ser humano ha construido monstruos, prodigios y experimentos que rozan la locura. Y lo más fascinante es que esto apenas comienza. Porque si estas son las máquinas que ya existen, las siguientes harán que todo lo conocido parezca un simple borrador de la verdadera revolución mecánica que está por venir. Si hay algo que define al ser humano, es su deseo de controlar lo incontrolable. Donde la naturaleza pone límites, el hombre construye una máquina, y entre todas las creaciones que desafían la razón, algunas rozan el absurdo, pero funcionan. En este viaje por las máquinas más locas jamás creadas, nos adentramos en el territorio donde el ingenio y la locura se confunden. En los años 60, la Unión Soviética diseñó uno de los vehículos más impresionantes de todos los tiempos, el Antonov An-225 Mrilla, el avión más grande y pesado que ha surcado los cielos. Con 6 motores turbofán y una envergadura de 88,4 metros, podía transportar más de 250 toneladas de carga útil. Fue creado para llevar el transbordador espacial Buran sobre su lomo, y aún así, podía volar a más de 800 km por hora. Verlo despegar era presenciar el nacimiento de un leviatán aéreo. Cada metro de su fuselaje representaba una victoria de la ingeniería sobre la gravedad. En su interior, un solo compartimento podía albergar un avión completo o incluso locomotoras enteras. Era tan colosal que el simple rugido de sus motores hacía temblar los hangares. Y aunque el único ejemplar operativo fue destruido durante el conflicto en Ucrania, su leyenda aún vive como el avión que tocó los límites de lo posible. Del aire pasamos al agua, donde los ingenieros holandeses decidieron crear un monstruo flotante, el Pioneering Spirit. Este buque, propiedad de la empresa Allseas, es el barco más grande jamás construido en cuanto a tonelaje. Mide 382 metros de largo y 124 metros de ancho, lo suficiente para levantar plataformas petroleras enteras del fondo del mar. Su capacidad de elevación alcanza las 48.000 toneladas, lo que equivale a levantar 400 ballenas azules de una sola vez. En sus cubiertas trabajan cientos de personas coordinadas como una colonia de hormigas, mientras sistemas automatizados ajustan el equilibrio de la nave en tiempo real. Es una ciudad flotante creada para desmantelar otras ciudades del océano. Una máquina tan descomunal que solo el mar puede sostenerla. Pero si hablamos de desmesura, no podemos olvidar a la NASA Vehicle Assembly Building, una estructura tan inmensa que es en sí misma una máquina de ensamblaje. Con 160 metros de altura, fue construida para albergar cohetes Saturn V y ensamblar los transbordadores espaciales bajo un solo techo. Su volumen interno es tan grande que podría contener 3,5 millones de metros cúbicos de aire. En su interior, las nubes pueden formarse de manera natural debido a la condensación. Dentro de sus puertas, que miden más de 140 metros, el hombre juega a ser Dios,
uniendo las piezas que algún día abandonarán el planeta. En ese espacio, la locura y el sueño se confunden hasta volverse indistinguibles. En el terreno militar, la imaginación humana ha creado verdaderas bestias. Una de las más temidas es la Landkreuzer P-1000 Ratte, el tanque más grande jamás diseñado. Aunque nunca se construyó por completo, los planos eran reales. Un monstruo de 1000 toneladas, armado con cañones navales de 280 milímetros y una tripulación de más de 40 personas. Medía 35 metros de largo y se desplazaba sobre orugas gigantes diseñadas para soportar su propio peso. Su tamaño era tan descomunal que habría destruido cualquier carretera. El Ratte fue una idea nacida de la obsesión por la superioridad absoluta. Una máquina tan grande que el propio Hitler tuvo que cancelarla por miedo a que jamás pudiera moverse. No todos los proyectos extremos quedaron en el papel. En Canadá, una máquina real desafía la escala terrestre. El Overburden Conveyor Bridge, F-60, un puente móvil de extracción minera con 502 metros de longitud y 13.600 toneladas de peso. Los locales lo llaman el transatlántico del campo. Su función es trasladar tierra y carbón a lo largo de varios kilómetros sin interrumpir el terreno. Su sistema de correas y grúas internas trabaja como un organismo vivo, capaz de mover montañas mientras se desplaza. Desde lejos, parece un edificio deslizándose por el horizonte, una visión surrealista que combina ingeniería, geografía y pura audacia humana. En el desierto de Nevada, Estados Unidos, existe una creación que une arte y ciencia. El Burning Man Spider Walker, un vehículo de 8 patas que camina impulsado por motores hidráulicos sincronizados. Construido con chatarra y acero reciclado, puede transportar personas en su lomo mientras se desplaza como un insecto metálico por la arena. Su creador, Christian Ristow, lo diseñó para demostrar que la ingeniería también puede ser poética. Su andar es lento, pero cada paso parece una danza entre lo mecánico y lo orgánico. El Spider Walker es la encarnación del espíritu humano, caótico, hermoso e impredecible. En el mundo de la energía, la locura se mide en potencia. En China, el ITER Tokamak Experimental Reactor intenta recrear el poder del Sol en la Tierra. Dentro de su cámara toroidal, el plasma alcanza temperaturas de más de 150 millones de grados Celsius, 10 veces más que el núcleo solar. Su objetivo: lograr la fusión nuclear controlada, una fuente de energía limpia e inagotable. Cada imán superconductivo que la contiene pesa más que un avión comercial, y su precisión de montaje se mide en micrones. Este proyecto global, en el que participan más de 35 países, es la máquina más compleja jamás construida. Si tiene éxito, cambiará el destino energético de la humanidad. Si falla, será otro monumento a la ambición desmedida del hombre. En Japón, los límites entre máquina y espectáculo se desdibujan con el Gundam RX-78 FF00, un robot de 18 metros de altura completamente funcional. Puede caminar, mover los brazos, girar la cabeza y realizar movimientos coordinados con precisión milimétrica. Aunque no está diseñado para la guerra, simboliza el sueño tecnológico de un país que convirtió sus fantasías en realidad. Cada engranaje y servomotor es una sinfonía de ingeniería, un homenaje a la cultura que inspiró generaciones de inventores y soñadores. Verlo en movimiento es como ver un anime cobrar vida, la materialización física de la imaginación japonesa. Y si la ingeniería moderna ha alcanzado niveles impensables, el arte de construir máquinas imposibles no se detiene. Desde drones que vuelan como pájaros hasta submarinos que viajan sin tripulación a las profundidades del océano, el límite ya no está en la materia, sino en la mente. El ser humano no solo ha aprendido a crear, sino a jugar con la realidad misma. Y las máquinas que vienen a continuación son la prueba de que la locura, cuando se combina con conocimiento, puede mover montañas o destruirlas. Mientras el mundo se moderniza, la línea entre ciencia y locura se vuelve más delgada. Las máquinas ya no solo sirven a la humanidad, la superan. Algunas desafían la física, otras desafían el sentido común. Pero todas comparten un mismo principio: demostrar que no hay límites para la mente humana cuando se combina con el acero. Bajo las montañas del sur de Francia se esconde una de las construcciones más ambiciosas de la historia, el Gran Colisionador de Hadrones, LHTC. Con un anillo subterráneo de 27 kilómetros de circunferencia, esta máquina lanza protones a casi la velocidad de la luz para recrear las condiciones del universo tras el Big Bang. Sus imanes superconductores operan a temperaturas más frías que el espacio profundo,
y sus detectores son tan sensibles que pueden registrar partículas invisibles en una fracción de segundo. Construido por el CERN, el LHC no es solo un experimento. Es una ventana al origen de todo lo que existe. Algunos lo llamaron la máquina de Dios. Otros temieron que pudiera crear agujeros negros. La verdad es que lo hizo. Agujeros en nuestra comprensión del cosmos. Pero el hombre no se contenta con mirar el universo. También quiere construirlo. En Estados Unidos, la 3D Printed Rocket Factory de Relativity Space utiliza impresoras metálicas gigantes que fabrican cohetes completos, capa por capa, sin intervención humana. Su modelo Terran R puede construirse en apenas 60 días, usando un 90% menos de piezas que un cohete convencional. Los brazos robóticos de impresión miden más de 10 metros, moviéndose con la precisión de un cirujano y la fuerza de un titán. No hay obreros, no hay soldaduras, solo máquinas construyendo otras máquinas. Es la industria que se fabrica a sí misma. En los océanos, donde la presión aplasta el acero, otra maravilla redefine los límites de la ingeniería. El Deep Sea Challenger, el submarino con el que James Cameron descendió al punto más profundo del planeta, la fosa de las Marianas. Con una estructura esférica de titanio reforzado, soporta presiones equivalentes a 1.100 toneladas por metro cuadrado. Su sistema de propulsión eléctrica y cámaras de alta resolución permitió filmar a 11,000 metros bajo el nivel del mar, donde ningún ser humano había llegado antes. En las profundidades, esta cápsula no solo exploró el océano, exploró el silencio absoluto. Sin embargo, las máquinas más locas no siempre son las más grandes. Algunas son pequeñas, invisibles y peligrosas. En laboratorios de microingeniería, científicos desarrollan nanobots médicos capaces de viajar por el cuerpo humano para reparar tejidos, eliminar células cancerígenas o aplicar tratamientos directamente en órganos específicos. Cada uno mide apenas unas micras y está hecho de materiales biocompatibles que responden a campos magnéticos o impulsos eléctricos. Es el ejército invisible del futuro, máquinas que no rugen, sino que susurran bajo la piel, cambiando la medicina para siempre. Pero no todas las máquinas fueron creadas para salvar. En el mundo militar, la obsesión por el poder ha dado lugar a auténticos monstruos tecnológicos. Uno de ellos es el Ripsaw M5, un tanque robotizado desarrollado en Estados Unidos. Su diseño futurista parece sacado de una película de ciencia ficción. Con un chasis de aluminio ultraligero y un motor de 1.000 caballos de fuerza, puede alcanzar velocidades de 100 km por hora, algo impensable para un blindado. Lo más inquietante es que puede operar sin tripulación, controlado a distancia o de forma autónoma mediante inteligencia artificial. En pruebas, el Ripsaw ha demostrado que una sola unidad puede enfrentarse a un convoy completo sin arriesgar una sola vida humana. Es el inicio de una nueva era, la guerra sin soldados. Y mientras los militares construyen armas automáticas, los civiles crean vehículos que desafían la imaginación. En Dubái, ingenieros de Jetpack Aviation desarrollaron el Speeder P2, una motocicleta voladora capaz de elevarse a 4.500 metros de altura y alcanzar los 240 km por hora. Propulsada por 4 microturbinas de jet, puede despegar verticalmente y volar durante 20 minutos sin piloto automático. Su objetivo inicial era el rescate en zonas de difícil acceso, pero pronto se convirtió en un símbolo del transporte del mañana. Verla despegar es como ver una escena de Star Wars hecha realidad. Si el aire es dominio de los sueños, el desierto pertenece a la locura. En Nevada, el proyecto Solar Sunlight Tower 4 utiliza más de 17.000 espejos que reflejan luz hacia una torre central de 240 metros. El calor generado supera los 1.000 grados Celsius, suficiente para convertir agua en vapor y producir electricidad para más de 100.000 hogares. Desde el aire, el conjunto parece un ojo luminoso en medio del desierto, una máquina que convierte el sol en fuego útil. Su resplandor es tan potente que los satélites lo detectan desde el espacio. Es la prueba de que la energía del futuro puede ser tan bella como peligrosa. En Rusia, el frío extremo dio origen a una de las máquinas más resistentes del planeta, el SIL 2906 Amphibious Screw Vehicle. En lugar de ruedas, utiliza 2 enormes tornillos metálicos helicoidales que giran para desplazarse sobre nieve, hielo o pantano. Fue diseñado originalmente para rescatar cápsulas espaciales caídas en Siberia. Su velocidad es modesta, apenas 25 km por hora,
pero su capacidad de moverse, donde nada más puede hacerlo, lo convierte en una joya de la ingeniería soviética. Verlo avanzar sobre un lago helado, girando sus tornillos como un molusco mecánico, es ver una idea que roza la locura, pero funciona con absoluta precisión. En Alemania, el arte y la robótica se fusionan en el Festo Smart Bird, un dron con forma de gaviota capaz de volar, imitando exactamente el movimiento natural de las alas de un ave. Hecho de fibra de carbono y equipado con un procesador ultraligero, puede despegar, planear y aterrizar de manera completamente autónoma. Su vuelo es tan realista que engaña incluso a los pájaros verdaderos. Esta máquina, inspirada en Leonardo da Vinci, demuestra que la ingeniería moderna no solo domina la naturaleza, también la recrea. Y en China, los ingenieros decidieron mirar hacia el espacio con una visión propia, el Skyladder 1, un proyecto experimental de ascensor espacial. Aunque aún es teórico, ya existen prototipos de cables de nanocarbono capaces de soportar el peso de una cápsula que ascendería desde la superficie terrestre hasta una estación en órbita. Si llega a completarse, podría reducir el costo de los lanzamientos espaciales en un 90%. Sería la máquina más ambiciosa jamás creada, un puente literal entre el hombre y las estrellas. Cada una de estas creaciones tiene algo en común. Nacieron de la duda, del deseo de romper lo lógico. Porque las máquinas más locas no son las que destruyen o las que vuelan, son las que demuestran que la imaginación humana no tiene techo. Y si piensas que ya lo has visto todo, espera a conocer lo que el futuro guarda: máquinas que se regeneran, vehículos que piensan y estructuras que se mueven solas, cambiando el mundo sin pedir permiso. El límite entre el metal y la vida está desapareciendo. Lo que antes era ciencia ficción, hoy respira, se mueve y decide por sí mismo. El siglo XXI no solo ha visto máquinas más grandes o más potentes, ha presenciado el nacimiento de las máquinas vivas, sistemas capaces de aprender, regenerarse y adaptarse como si tuvieran voluntad propia. En los laboratorios del MIT, los científicos dieron un paso histórico al crear los Xenobots, organismos programables formados a partir de células de rana. No son robots tradicionales, pero tampoco seres vivos convencionales. Miden menos de 1 milímetro y pueden desplazarse, agruparse y hasta autorrepararse si se dañan. Su estructura biológica responde a algoritmos, lo que significa que se comportan según instrucciones digitales. En esencia, son los primeros seres sintéticos creados por el ser humano. Con ellos, la biología dejó de ser un límite y se convirtió en una herramienta de ingeniería. Pero, mientras los Xenobots viven en el microscopio, en la superficie de la Tierra, los gigantes mecánicos también están evolucionando. En Corea del Sur, una empresa llamada Hankook Mirai Technology presentó el Method 2, un robot bípedo de 4 metros de altura controlado desde el interior por un piloto humano. Cada movimiento del piloto se replica en tiempo real a través de sensores electromecánicos. Sus brazos pueden levantar objetos de más de 60 kilos con una precisión milimétrica. Es mitad exoesqueleto, mitad mecha de película. Los ingenieros lo llaman la interfaz entre el hombre y la máquina, y verlo moverse es como ver al futuro dar sus primeros pasos titubeantes. En Japón, ese mismo concepto se llevó al extremo con el Kuratas, un robot tripulado de 4 toneladas que puede desplazarse, girar y hasta disparar proyectiles de aire comprimido, controlado por gestos y sonrisas detectadas por reconocimiento facial. Aunque nació como una mezcla entre arte y tecnología, el Kuratas marcó el inicio de una tendencia que ya se conoce como mecatrónica de guerra, la era en que el piloto y la máquina se fusionan en un solo ente. Mientras tanto, bajo las calles de China, otro monstruo avanza silenciosamente, el Tianhe número 1, una tuneladora urbana de nueva generación. Mide 106 metros de largo y puede excavar túneles de metro o drenaje a una velocidad de 10 metros por hora, todo mientras instala los anillos de concreto que formarán las paredes del túnel. Lo más asombroso es su cerebro digital, un sistema de inteligencia artificial que analiza el tipo de suelo, ajusta la presión y predice fallos antes de que ocurran. En lugar de operarios corrigiendo errores, el propio gigante corrige su camino. Es la máquina que piensa bajo la tierra. Pero el futuro no solo está bajo nuestros pies. En el cielo, un nuevo tipo de máquina redefine el concepto de aviación. En California, la empresa Aleph Aeronautics presentó el Aleph Model A, el primer automóvil volador certificado por la FAA. Su estructura de fibra de carbono ultraligera y su sistema de hélices ocultas le permiten despegar verticalmente y volar hasta 320 kilómetros con una sola carga eléctrica.
Lo que antes era un sueño de los años 50 ahora es una realidad legal. No es un dron, no es un coche. Es el primer paso hacia una civilización que dejará atrás las carreteras. En Europa, la locura adopta una forma más sutil pero igual de impresionante. El The Line, un megaproyecto en Arabia Saudita diseñado por arquitectos y robots europeos. Se trata de una ciudad lineal de 170 kilómetros de largo, completamente automatizada, donde no existirán coches ni calles. Los transportes internos serán magnéticos y autónomos, y cada edificio tendrá sistemas inteligentes de energía solar y reciclaje de aire. Construida con ayuda de robots ensambladores gigantes, The Line es una máquina urbana más que una ciudad. Cada componente, desde las paredes hasta el transporte, se comunica con el resto del ecosistema. No es arquitectura, es biotecnología urbana. Y hablando de ecosistemas mecánicos, Alemania alberga una de las creaciones más poéticas de la ingeniería moderna, las criaturas de viento de Theo Jansen, también conocidas como Strandbeasts. Estas esculturas mecánicas, hechas de tubos plásticos y articulaciones, se mueven solas, impulsadas únicamente por el viento. Caminan por la playa como esqueletos vivos, sin motores ni electricidad. Detrás de su aparente sencillez hay una compleja matemática de engranajes, pesos y geometría. Jansen las define como formas de vida nuevas, máquinas que no fueron construidas para servir, sino para existir. Mientras los artistas crean máquinas que respiran, los científicos buscan máquinas que sientan. En la Universidad de Osaka, un equipo de neuroingenieros desarrolló un robot humanoide llamado Afeto, cubierto por una piel sintética sensible al tacto y a la temperatura. Puede expresar emociones, reaccionar al contacto y aprender gestos humanos a partir de cámaras que analizan las expresiones faciales de las personas que lo observan. En lugar de imitar la humanidad, la está aprendiendo. Con cada sonrisa, cada parpadeo y cada movimiento torpe, Afeto representa el momento exacto en que la frontera entre carne y circuito comienza a difuminarse. En la industria médica, los avances son igual de asombrosos. Los exoesqueletos rehabilitadores de la empresa ReWalk permiten que personas con parálisis vuelvan a caminar. Equipados con sensores de movimiento y motores eléctricos en cada articulación, estos trajes mecánicos detectan la intención de movimiento del usuario y actúan en sincronía con su cuerpo. Lo que antes era una silla de ruedas, ahora es un cuerpo renovado. Cada paso que dan estos usuarios no es solo un logro médico, es la prueba de que la ingeniería puede devolver la esperanza. Pero quizás la máquina más loca del presente no tiene engranajes visibles. Se llama D-Wave Quantum Computer, y no destruye ni construye, sino que piensa de una manera que ningún ser humano puede comprender del todo. Sus procesadores cuánticos manipulan átomos subatómicos para calcular millones de variables simultáneamente. No sigue la lógica binaria tradicional, sino la de la probabilidad cuántica. Dentro de su cámara de vacío, a temperaturas cercanas al cero absoluto, ocurren operaciones que desafían todo lo que sabemos sobre la realidad. Es la máquina que predice, que aprende, que podría diseñar otras máquinas sin intervención humana. Las máquinas vivas ya están aquí. Algunas pesan miles de toneladas, otras son más pequeñas que un grano de polvo, pero todas nacen de la misma chispa, el deseo humano de crear algo que lo trascienda. Y mientras el acero aprende a sentir y los algoritmos comienzan a soñar, una nueva pregunta emerge. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar antes de que la creación supere al Creador? La Tierra ya no basta. El hombre ha mirado hacia las estrellas con una sola idea en mente: conquistarlas con máquinas. Lo que antes era un sueño escrito en papel, hoy es una carrera entre ingenieros, científicos y visionarios que construyen colosos diseñados no solo para explorar, sino para permanecer. En las profundidades del espacio, donde el silencio es absoluto, gira una de las creaciones más impresionantes de la humanidad, la Estación Espacial Internacional ISS. Con un peso de 420 toneladas y una extensión de 109 metros de largo, fue ensamblada en órbita pieza por pieza, a lo largo de más de una década. Cada módulo fue transportado por transbordadores espaciales y hoy flota a 400 kilómetros sobre la Tierra, orbitando el planeta 16 veces por día. En su interior, los humanos viven, trabajan y sueñan suspendidos en el vacío. Es una ciudad metálica que nunca duerme. Todo lo que ocurre allí, cada experimento, cada conexión, depende de máquinas que deben funcionar sin margen de error. La ISS no es solo una estación científica, es la primera colonia humana fuera del mundo.
Pero la humanidad no se detuvo allí. En el árido desierto de Utah, la NASA y SpaceX están probando las primeras piezas del futuro marciano. El SpaceX Starship, un cohete totalmente reutilizable de 120 metros de altura, capaz de transportar 150 toneladas de carga o 100 pasajeros hacia la Luna y Marte. Su estructura de acero inoxidable y sus 33 motores Raptor generan un empuje de 7.500 toneladas, más que cualquier vehículo espacial de la historia. Cada despegue es un rugido que sacude la atmósfera, una declaración de independencia de la Tierra. Y aunque los fallos han sido espectaculares, cada explosión es una lección. Cada intento un paso más cerca del sueño de colonizar otro planeta. En los laboratorios de la NASA también se está gestando una de las máquinas más ambiciosas jamás concebidas, el telescopio espacial James Webb. Lanzado en 2021, este observatorio es una joya de precisión cósmica. Su espejo principal, de 6,5 metros, está compuesto por 18 paneles hexagonales de oro y berilio, capaces de captar luz emitida hace más de 13.000 millones de años. Mientras flota a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, Webb no solo observa el universo, lo revive. Gracias a él, podemos ver el pasado, galaxias que nacieron cuando el tiempo apenas comenzaba. Es una máquina tan sensible que puede detectar el calor de una abeja a la distancia de la Luna. Sin embargo, algunas máquinas espaciales no fueron diseñadas para observar, sino para sobrevivir. En el norte de Noruega, escondido dentro de una montaña, se encuentra el Svalbard Global Seed Vault, conocido como la bóveda del fin del mundo. No tiene motores ni ruedas, pero es una máquina de preservación biológica. Su sistema automatizado de refrigeración mantiene más de 1.200.000 muestras de semillas de todo el planeta a una temperatura constante de menos 18 grados Celsius, incluso si se corta la electricidad global. En caso de catástrofe, esta instalación garantiza la posibilidad de reconstruir la agricultura humana. Es la máquina más silenciosa de todas, pero quizás la más importante. En Rusia, la locura tomó otro rumbo. Durante la Guerra Fría, ingenieros soviéticos crearon el K-222, el submarino más rápido de la historia. Fabricado en titanio, alcanzaba velocidades de 83 km por hora bajo el agua, algo impensable incluso hoy. Su coste fue tan alto que se le apodó el pez dorado. A esa velocidad, la fricción calentaba el casco hasta los 70 grados Celsius. Su existencia probó que los límites del mar podían romperse con pura fuerza bruta. Aunque fue retirado, sigue siendo una leyenda de la ingeniería que rozó lo imposible. Y mientras los soviéticos dominaban el océano, los estadounidenses soñaban con dominar la atmósfera. Así nació el SR-71 Blackbird, un avión espía que volaba a 3.500 km por hora y a una altitud de 26 kilómetros. Ningún misil pudo alcanzarlo jamás. Su fuselaje, hecho de titanio, se expandía con el calor del vuelo, generando grietas que solo se sellaban cuando el avión estaba en pleno movimiento. Incluso su pintura especial absorbía parte del radar enemigo. Era tan rápido que podía fotografiar un país entero y desaparecer del radar antes de que alguien lo notara. El SR-71 no solo fue un avión, fue un fantasma supersónico. Pero el espacio y la velocidad no son los únicos terrenos de la locura humana. En el desierto de Nevada, científicos están construyendo el Helios 3, el primer reactor nuclear de fusión portátil diseñado para alimentar bases lunares y marcianas. Su tamaño es similar al de un contenedor de carga, pero su potencia es suficiente para abastecer una ciudad entera. Dentro de su cámara esférica, el hidrógeno se convierte en plasma a millones de grados. Es el intento más audaz de la humanidad por controlar la energía de las estrellas, dentro de una caja. Y si el futuro energético parece sacado de la ciencia ficción, el transporte interestelar ya tiene su propio monstruo, el proyecto Breakthrough Starshot, una flota de microsondas impulsadas por láser que viajarán al sistema Alpha Centauri. Cada sonda, del tamaño de una moneda, será acelerada por un haz de luz de 100 gigavatios, alcanzando el 20% de la velocidad de la luz. Si funciona, será el primer sistema humano en abandonar el sistema solar en una misión real. Una máquina tan pequeña que desafía lo colosal, pero tan poderosa que podría abrir la puerta a otras estrellas. En la Luna, Japón está desarrollando la Lunar Cruiser, un vehículo presurizado de 6 ruedas diseñado para recorrer el satélite durante semanas. Funciona con energía solar y está equipado con inteligencia artificial para navegar automáticamente.
Su interior es tan amplio que puede servir como laboratorio y dormitorio para 2 astronautas. Es, literalmente, una casa rodante, en otro mundo. Cada una de estas máquinas representa algo más que tecnología. Son monumentos a la obsesión humana por perdurar. Desde los túneles de Marte hasta las profundidades del Ártico, la humanidad ha construido sus refugios, sus ojos y sus armas. Máquinas que respiran, giran y rugen por nosotros, incluso donde nosotros no podríamos sobrevivir. Pero mientras las miramos con admiración, una pregunta inevitable se levanta como el eco del universo. ¿Y si algún día estas máquinas decidieran continuar sin nosotros? Hubo un tiempo en que las máquinas imitaban la naturaleza. Hoy la controlan. Lo que alguna vez fueron fuerzas indomables, el clima, la gravedad, la vida misma, ahora están bajo la mirada de sistemas que el hombre ha diseñado para hacerlo imposible. Las máquinas que vienen no solo construyen o destruyen, recrean el poder de la creación. En un desierto remoto de China se levanta una instalación que parece sacada de un sueño apocalíptico, el Tianhe Weather Modification System, el programa de control climático más grande del mundo. Más de 500 cámaras generadoras de yoduro de plata están distribuidas a lo largo del Tíbet y Xinjiang, capaces de inducir lluvias artificiales y modificar los patrones de nubes en un territorio de 1,6 millones de kilómetros cuadrados. A través de datos satelitales y algoritmos atmosféricos, esta red de máquinas puede literalmente crear tormentas. Aunque su propósito oficial es agrícola, los científicos saben que también puede usarse con fines estratégicos. Por primera vez, el cielo dejó de ser un fenómeno natural, para convertirse en un tablero de control. En los océanos, otra máquina se enfrenta a un enemigo invisible, el calentamiento global. La Ocean Cleanup System 002, diseñada por el ingeniero holandés Boyan Slat, es una estructura flotante de 800 metros que recolecta plástico en el Pacífico utilizando las corrientes marinas. No tiene motor ni tripulación. Se mueve con el viento y las olas, atrapando basura con una barrera flotante y un embudo central. En un solo mes, puede capturar más de 10.000 toneladas de residuos. Lo que comenzó como un experimento juvenil se transformó en una flota autónoma de máquinas que limpian el planeta mientras dormimos. La humanidad, por fin, construyó algo para revertir su propio caos. Pero si limpiar el océano es un acto de redención, excavar el núcleo de la Tierra es un desafío al infierno. En Rusia, el pozo superprofundo de Kola fue una de las empresas más demenciales de la ingeniería geológica. Para perforar más de 12 kilómetros de profundidad, los científicos utilizaron una perforadora que giraba a 5.000 revoluciones por minuto. La temperatura alcanzó los 180 grados Celsius, y el metal de las brocas se derretía como cera. Aunque el proyecto fue abandonado en 1989, su legado continúa. Hoy, máquinas aún más sofisticadas planean llegar más hondo, para aprovechar la energía geotérmica directamente del corazón del planeta. Si alguna vez el hombre construye un portal al magma, este pozo será recordado como su predecesor. En Islandia, ese sueño ya es una realidad parcial. La planta Hellisheidi Geothermal Station convierte el calor del subsuelo en energía limpia. Cada turbina extrae vapor de profundidades de más de 2.000 metros, generando electricidad suficiente para 200.000 hogares. Pero lo más sorprendente no es la energía que produce, sino la que devuelve. Mediante un proceso llamado CarbFix, esta planta captura dióxido de carbono del aire y lo transforma en roca sólida en menos de 2 años. Es la primera máquina que literalmente convierte el humo en piedra. En Japón, los ingenieros fueron más allá y construyeron la Shimizu Megacity Pyramid, un proyecto que parece un delirio arquitectónico, pero está en fase de estudio desde hace años. La idea: una pirámide de 2.000 metros de altura, 10 veces más grande que la de Giza, capaz de albergar 1 millón de personas en su interior. Su estructura estaría hecha de nanotubos de carbono y módulos suspendidos dentro del armazón, movidos por trenes magnéticos. La ciudad flotaría sobre el mar, resistiendo terremotos, tsunamis y tifones. Si algún día se construye, será el primer paso hacia urbes autosuficientes, verdaderas máquinas habitables que respiren, procesen y reciclen su propia vida. Pero mientras unos planean ciudades, otros crean inteligencia pura. En un laboratorio secreto de California, la empresa Neuralink trabaja en la máquina más íntima de todas, el chip cerebral N1. Este dispositivo, del tamaño de una moneda, se implanta directamente en el cerebro y permite conectar la mente humana con computadoras.
Puede registrar impulsos eléctricos, traducir pensamientos y transmitir órdenes a máquinas externas. En pruebas recientes, permitió que personas paralizadas movieran un cursor o escribieran mensajes con solo pensar. Es la fusión definitiva entre biología y tecnología, un puente directo entre el alma y el algoritmo. En los laboratorios de Europa, los científicos del proyecto Human Brain buscan algo aún más grande: simular un cerebro completo en una supercomputadora. Usando millones de sinapsis digitales, intentan replicar la conciencia humana a nivel neuronal. Si tienen éxito, habrán creado no solo una mente artificial, sino una réplica funcional de nosotros mismos. Una máquina que no solo procesa información, sino que piensa y siente. Es el inicio de la era de las inteligencias sintéticas. En el Ártico, otra máquina se enfrenta a un enemigo tan antiguo como la vida misma: los virus. La Crioarca, desarrollada en Canadá, es un búnker de contención que utiliza inteligencia artificial para almacenar y analizar virus potencialmente peligrosos congelados en el permafrost. Su sistema de aislamiento es tan avanzado que puede mantener las muestras seguras incluso si se interrumpe la energía durante décadas. Muchos la llaman el Arca de Pandora del hielo. En su interior, cada cápsula congelada es una cápsula del tiempo biológica. Nadie sabe qué ocurrirá si alguna vez se abre. Y en los cielos, la locura toma una nueva forma. Los ingenieros de Boeing y DARPA trabajan en el XS-1 Phantom Express, un avión espacial reutilizable capaz de despegar como un cohete, colocar satélites en órbita y regresar planeando como un avión comercial. Su objetivo es reducir los costos de lanzamiento de millones a miles de dólares, abriendo la puerta a una era donde el espacio será tan accesible como un aeropuerto. Su fuselaje está hecho de materiales autorreparables, capaces de sellar grietas mediante calor. Es, literalmente, una máquina que se cura a sí misma. El siglo XXI ya no pertenece al acero, sino a la inteligencia del acero. Máquinas que controlan el clima, piensan, se reparan y toman decisiones. Cada una representa un paso más lejos de la naturaleza, pero también un paso más cerca de entenderla. Y mientras el hombre crea, el planeta observa, porque quizá, en el fondo, la naturaleza no ha perdido el control, solo lo ha delegado. No todas las máquinas fueron creadas para construir. Algunas nacieron del miedo, de la ambición desmedida o del deseo de controlar lo incontrolable. Son máquinas tan poderosas que sus propios creadores las miraron con horror. Son los hijos oscuros de la ingeniería humana, los colosos del caos. Todo comenzó en 1945, cuando el hombre encendió el fuego de los dioses. En el desierto de Nuevo México, un destello iluminó el amanecer. La prueba Trinity, la primera detonación nuclear. Aquella explosión dio origen a una máquina sin engranajes ni tornillos, pero con un propósito devastador: liberar la energía del átomo. En cuestión de microsegundos, el calor alcanzó millones de grados y el suelo se fundió en cristal. Ese día nació una era y un monstruo. De esa chispa surgiría poco después la Tsar Bomba, el artefacto más poderoso jamás construido. Diseñada por la Unión Soviética en 1961, tenía una potencia de 50 megatones, equivalente a 3.800 veces la bomba de Hiroshima. Cuando fue detonada sobre el Ártico, la onda expansiva dio la vuelta al mundo 3 veces. Las casas se destruyeron a 900 kilómetros, y la nube de fuego alcanzó la estratosfera. Ningún ser humano ha vuelto a liberar tanta energía en un solo instante. Su propia tripulación temía no regresar. La Tsar Bomba fue tan desmesurada que incluso su creador, Andrei Sájarov, renunció a la carrera armamentista después de verla. Era demasiado poder, incluso para el hombre. Sin embargo, la locura no terminó con la guerra. En los años 70, el mundo conoció una nueva clase de monstruos, las máquinas de destrucción masiva que se movían sobre la Tierra. Una de ellas fue el Bagger 288, el excavador más grande del planeta, construido por Krupp en Alemania. Con un peso de 500 toneladas y una altura de 96 metros, puede mover 240.000 toneladas de tierra al día. Nació para la minería, pero su tamaño y poder lo convierten en una criatura titánica. Su rueda cortadora mide 21 metros de diámetro y devora colinas enteras. Cuando se desplaza, destruye carreteras, arrasa bosques y obliga a mover pueblos enteros. El Bagger no tiene armas, pero es una máquina que devora el mundo. En los océanos, otra clase de bestia se mueve en silencio. El Typhoon Class, el submarino más grande jamás creado, es una ciudad bajo el agua,
Mide 175 metros, tiene 6 tubos, lanzamisiles y puede sumergirse durante meses, portando armas nucleares capaces de destruir países enteros. Su interior alberga gimnasios, piscinas y hasta salas de mando climatizadas. Pero su mayor logro es su invisibilidad. Puede permanecer oculto bajo el hielo polar, esperando una orden que nunca debería llegar. Si el infierno tuviera forma de máquina, sería un Typhoon patrullando bajo el Ártico. En Estados Unidos, la carrera tecnológica tomó otro rumbo con la creación del HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program. Oficialmente diseñado para estudiar la ionosfera, muchos creen que su red de antenas es capaz de alterar el clima, interferir comunicaciones o incluso manipular la mente humana. Cada una de sus 180 antenas transmite ondas de radio de alta frecuencia hacia la atmósfera, generando microcambios en la radiación solar. Aunque el gobierno lo niega, HAARP ha sido acusado de causar huracanes, terremotos y apagones globales. Verdadero o no, el solo hecho de que exista demuestra hasta qué punto la humanidad intenta jugar con las fuerzas que no comprende. En los laboratorios de biotecnología, el peligro adquirió otra forma, la del microscopio. En 2018, científicos de Canadá recrearon el virus de la viruela utilizando ADN sintético comprado por Internet. La máquina que lo permitió, una impresora genética automatizada, costaba menos de $100,000. Lo que antes requería un laboratorio estatal ahora podía hacerse con una máquina del tamaño de una fotocopiadora. El resultado fue tan alarmante que la comunidad científica pidió que se prohibiera su venta libre, porque si el conocimiento es poder, una máquina que puede imprimir vida también puede imprimir la muerte. Pero el terror no siempre viene del laboratorio. En las profundidades de Siberia, un pozo experimental conocido como Kolskaya 3 fue reactivado por un consorcio privado con la promesa de aprovechar el calor interno de la Tierra. Sin embargo, durante las pruebas de perforación, los sensores captaron sonidos que, según los informes filtrados, no podían explicarse por vibraciones naturales. Las grabaciones, consideradas apócrifas por los científicos, se viralizaron como los gritos del infierno. Aunque la explicación oficial fue una mezcla de gases y fricción, el mito persiste, la idea de que, al perforar demasiado hondo, las máquinas despertaron algo que no debía ser tocado. En Japón, la obsesión por la precisión llevó al límite con la construcción del Tsukuba Robot Test Field, un área de más de 1,000 hectáreas dedicada a probar robots de rescate y vehículos autónomos en entornos de desastre. Allí, entre ruinas simuladas y montañas de escombros, caminan robots con forma humana que aprenden a salvar vidas y a reemplazarlas. Muchos de ellos, como el Koga Rescue Unit, pueden levantar escombros, detectar signos vitales y operar sin humanos durante semanas. Sin embargo, los ingenieros reconocen un dilema ético. Cuanto más autónicos se vuelven, más difícil es controlar sus decisiones en tiempo real. En los simulacros, algunos robots han actuado por instinto y cambiado sus protocolos sin orden humana. Una simple línea de código los separa de la independencia total. Y en los cielos, el miedo adopta forma metálica con el RQ-180, el dron invisible más avanzado del mundo. Su existencia fue negada durante años, pero las filtraciones confirmaron su uso en operaciones secretas. Puede volar a 20,000 metros de altura, ser indetectable por radar y operar de forma completamente autónoma gracias a un sistema de inteligencia artificial militar. Nadie lo pilota, solo lo programa. Desde entonces, los debates sobre el uso de armas automáticas han estallado en la comunidad internacional. ¿Qué ocurre cuando una máquina tiene el poder de decidir quién vive y quién muere? Las máquinas del caos son la sombra del progreso. Cada una demuestra que el hombre puede crear belleza o destrucción, pero todas comparten el mismo origen. La mente humana es el laboratorio inagotable de curiosidad y peligro, porque al final, el verdadero límite no está en la máquina, está en quien la enciende. El viaje termina donde comenzó, en la imaginación humana. Desde las primeras ruedas hasta los cohetes que rozan las estrellas, el hombre ha perseguido una sola idea: dominar su entorno. Pero en esa carrera por el poder, ha creado máquinas tan avanzadas que ya no sabemos si siguen siendo herramientas, o si son los nuevos herederos del planeta. En los laboratorios más secretos del mundo, se está gestando una generación de máquinas que ni siquiera necesitan al ser humano para existir. Son autoconscientes, autosuficientes y capaces de aprender sin supervisión.
Entre ellas, destaca el proyecto y, mientras la inteligencia se distribuye en la nube, la fuerza toma forma en la Tierra. En Corea del Sur, ingenieros han desarrollado el Hankook FX Mecha, un exoesqueleto de 4 metros de altura inspirado en las películas de ciencia ficción. Pilotado desde una cabina interior, puede levantar 1,5 toneladas por brazo y moverse con la agilidad de un cuerpo humano. Aunque fue diseñado para la industria pesada, su potencial militar ha despertado tanto entusiasmo como miedo. Los soldados del futuro podrían no ser humanos, sino híbridos, carne y acero unidos por cables neuronales. En los desiertos de Emiratos Árabes, otra máquina redefine la construcción moderna. El Autonomous Builder 12, una impresora 3D gigante que puede edificar un edificio completo en menos de 48 horas. Su brazo robótico de 30 metros deposita capas de concreto con precisión milimétrica, siguiendo planos digitales cargados por inteligencia artificial. En Dubái ya ha construido oficinas, refugios y casas sin un solo obrero presente. Es el sueño, o la pesadilla, de la automatización total. La arquitectura que se construye sola. Pero si el futuro está en la Tierra, también lo está bajo ella. En California, la compañía The Boring Company prueba sus túneles automatizados de transporte masivo, donde cápsulas eléctricas viajan a 300 km por hora sin conductor. Cada túnel es excavado por máquinas Prufrock, que funcionan sin pausa, guiadas por sensores láser y algoritmos de navegación subterránea. Su objetivo es crear ciudades con redes de transporte invisibles, donde la movilidad no se vea, solo se sienta. Las urbes del mañana estarán vivas, respirando con máquinas que se mueven bajo nuestros pies. En los mares, la locura humana también evoluciona. El Ocean Spiral Project, desarrollado por la empresa Shimizu, planea construir una ciudad submarina de 500 metros de diámetro que se sumerja a más de 4.000 metros. Su estructura en espiral aprovecharía la presión del océano para generar energía, mientras que laboratorios flotantes cultivarían alimentos marinos. En su interior vivirían cientos de personas, respirando aire purificado por máquinas biotecnológicas. Si se concreta, será la primera civilización sumergida del planeta. La frontera entre lo natural y lo artificial se disuelve lentamente. DeepMind Robotics Omega, una red global de inteligencia artificial que conecta miles de robots físicos y virtuales a través de una sola mente digital. Cada robot aprende de las experiencias de los demás, compartiendo información en tiempo real. Si uno tropieza, los demás aprenden a no hacerlo. Si uno logra algo nuevo, todos lo dominan al instante. Es la evolución darwiniana, pero en código binario. Pero el futuro no solo se mide en acero y electricidad. En Suiza, el proyecto Elysium Quantum Core trabaja en crear la primera computadora cuántica completamente estable, capaz de realizar en un segundo lo que una supercomputadora tradicional tardaría 10.000 años. Con ella, la humanidad podría simular el clima de todo el planeta, predecir mutaciones genéticas o resolver ecuaciones imposibles. Sin embargo, los propios científicos admiten que nadie comprende completamente cómo funciona. Es una máquina que piensa de formas que nosotros ya no podemos seguir. Y esa frase encierra la paradoja final. Hemos creado algo que podría entender el universo mejor que nosotros mismos. Mientras tanto, en Japón, Toyota desarrolla el Woven City, una ciudad construida desde cero para ser un organismo vivo. Calles para humanos, calles para robots y calles para vehículos autónomos. Todo interconectado mediante inteligencia artificial urbana. Los árboles monitorean el aire, las casas ajustan la temperatura según la salud del residente y los autos eléctricos se comunican con los semáforos. Cada parte del ecosistema respira datos. Es el primer prototipo de lo que será la civilización algorítmica, donde las decisiones no las toman los políticos, sino los algoritmos. Y cuando el cielo se convierta en autopista, la Tierra ya no será el límite. La NASA y Blue Origin trabajan en el Lunar Gateway, una estación espacial que orbitará la Luna como punto intermedio hacia Marte. Su ensamblaje será realizado por robots autónomos que jamás volverán a la Tierra. Operarán, construirán y mantendrán la estación durante décadas. Serán los primeros trabajadores permanentes fuera del planeta. El sueño de la expansión humana ya no pertenece al hombre, pertenece a las máquinas que él mismo creó. Sin embargo, en medio de tanta grandeza, surge una pregunta silenciosa. ¿Hasta dónde puede avanzar la humanidad antes de dejar de ser necesaria? Las máquinas del futuro ya no solo reemplazan brazos o piernas, reemplazan pensamiento, decisión, moral. No duermen, no dudan, no temen. Pueden levantar montañas,
cruzar galaxias o calcular el destino de un planeta entero sin pestañear. Y sin embargo, entre tanto metal y luz, todavía hay algo que ninguna de ellas puede crear: intención, el porqué. Podrán construir mundos, pero solo el ser humano puede imaginar para qué hacerlo. Podrán reemplazar la mente, pero no el alma. Al final, las máquinas más locas jamás construidas no son los cohetes, los robots o los colosos de acero. Son los sueños que las inspiraron. Porque detrás de cada motor, de cada engranaje y de cada línea de código, hay un creador que quiso ir más allá. Y mientras el hombre siga soñando, seguirán naciendo máquinas imposibles. Máquinas imposibles. Máquinas imposibles. Máquinas imposibles. Máquinas imposibles. Máquinas imposibles.